Vea qué interesante esto, porque yo a ustedes les he enseñado algo en estos días, y es que si usted quiere saber qué se está celebrando, qué fiesta o qué solemnidad se está celebrando, tiene que ponerle mucha atención a la oración colecta. Recuerden que el misal tiene 3 oraciones: la oración colecta, la oración sobre las ofrendas y la oración después de la comunión. Y la oración colecta es como un resumen del misterio que se está celebrando. Y a mí me gusta mucho enseñarle esto a la gente, porque la oración colecta, aunque el sacerdote la dice públicamente, todo el pueblo la tiene que repetir en su mente y en su corazón, para ver qué es lo que nos quiere a nosotros decir la Santa Iglesia Católica. Vea qué interesante esto, porque dice Dios nuestro. Cuando nosotros nos congregamos como Asamblea Santa para celebrar nuestra fe, nos celebramos para darle culto a Dios. El culto se le da a Dios, escúcheme muy bien, al Padre, en el Hijo, por el Espíritu Santo. Y esta es la oración que el Señor a nosotros nos enseñó. Un ejemplo, Mateo, en el capítulo 18, versículo 19. Os aseguro también que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos. Porque donde hay 2 o más reunidos en mi nombre, estoy yo allí en medio de ellos, dice el Señor. Literalmente, Mateo capítulo 18, versículo 19 y 20. Entonces ve qué interesante que el Señor nos dice que hay que pedirle al Padre en su nombre. Y después nos va a enseñar que es por el Espíritu Santo. Padre en el Hijo y por el Espíritu Santo. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces cuando la Biblia o el misal dice Dios nuestro, ¿a quién se refiere? ¿A quién? ¿A quién se refiere? ¿Al Padre, al Hijo o al Espíritu? ¿A quién? Al Padre. Cuando la Biblia dice Dios, ¿se refiere a quién? Al Padre. Y eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Entonces vea lo que dice Dios nuestro. Porque todas las oraciones dentro de la Iglesia Católica son en plural. Porque nosotros oramos como iglesia. Nosotros no oramos solos. Y nunca debemos sentirnos solos cuando oramos, porque oramos como iglesia. Los santos dicen que una persona que reza el Santo Rosario solo, si usted reza la primera parte de la Ave María en algún lugar del mundo, otro católico le está respondiendo la segunda parte de la Ave María, porque estamos rezando como iglesia. En cambio, vean que el lenguaje de los protestantes es diferente. El lenguaje de los protestantes es en primera persona, ¿no? Y yo pido, y yo quiero, y yo oro, y yo hago, y yo. Así como decían por ahí, primero para mí, segundo para mí, tercero para mí, se queda un poquito también es mío. Y así es yo, como un egoísmo, como un egocentrismo, ¿no? De querer solamente. Y en cambio la Iglesia Católica ora en plural, porque oramos como un solo cuerpo, como el cuerpo místico de Cristo. Por eso todas las oraciones que ustedes escuchen en la liturgia de la Iglesia son en plural. Y el Padre siempre que va a orar, aunque como les digo, el Padre en algunas oraciones es el único que ora audiblemente, pero dice oremos. ¿Y por qué dice oremos? Porque tenemos que orar como comunidad de fe, porque somos miembros del cuerpo místico de Cristo, que es la Santa Iglesia Católica, como dice el Concilio Vaticano II, el pueblo de Dios. Como dice el Concilio Vaticano II, el cuerpo místico de Cristo. Somos la Iglesia Católica, como dice el concilio, sacramento de salvación. Es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, Dios nuestro no es Dios mío solamente, es Dios de todos. Y el Padre nuestro dice lo mismo, Padre nuestro, Padre de todos. ¿Por qué? Porque somos hermanos de nuestro Señor Jesucristo, hijos de Dios en el Hijo de Dios. Somos hijos por adopción. Por eso cuando el Señor resucitó, ¿qué es lo primero que el Señor hace? Se le presenta a sus apóstoles y dice, le dijo a María Magdalena,
dile que yo voy a mi Dios y a su Dios, a mi Padre y a su Padre. A mi Dios y a su Dios, dice el Señor, Dios nuestro. A mi Padre y a su Padre, Padre nuestro. Entonces, cuando la Biblia habla de los hermanos de Jesús, ¿a quién se refiere? Y esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. A mi Padre, a vuestro Padre. Cuando la Biblia habla de los hermanos de Jesús, no se refiere a los hijos de la Virgen María. Cuando la Biblia habla de los hermanos de Jesús, se refiere que todos somos hijos de un mismo Padre y somos hermanos. Y vea que ese lenguaje lo criticaban y lo perseguían mucho en la iglesia primitiva. Porque digamos un ejemplo, en el lenguaje de nosotros, ustedes a mí me dicen padre. Y así usted tenga 80 años, usted a mí me dice padre. Y alguno que no conozca dice, pero esta viejita, ¿cómo le está diciendo padre a este muchachito? ¿Cómo le está diciendo padre a este joven? Porque es un lenguaje espiritual. Entonces hay gente que dice, no solamente podemos decir padre a Dios. Ojo con esto. Padre en el sentido existencial, de que yo no puedo ocupar el lugar de Dios, la paternidad divina. Pero yo soy padre porque engendro la fe. Engendro la fe. Y si yo engendro la fe en ustedes, es porque soy padre espiritual. ¿Me hago entender o no? Eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Y entre nosotros, ¿cómo nos llamamos? Los sacerdotes antiguos, cuando veía algún fiel, hombre o mujer, le decía, hola hija. Y es así como Jesús se refería también a algunos pecadores. Pensemos en la mujer hemorroísa. ¿Cómo se refería Jesús con la mujer hemorroísa cuando le dijo, hija, tu fe te ha sanado? Y yo digo, menos mal que los protestantes no leen mucho la Biblia, se aprenden 3, 4 versículos bíblicos, o si no salen diciendo que Jesucristo tuvo una hija, porque le dice a la mujer, hija, tu fe te ha sanado. Y después le ponen hijas a Jesús, porque como no saben leer la Biblia, si le ponen hijos a la Virgen, no saben leer la Biblia. Entonces, ¿qué pasa con esto? Escúcheme muy bien, porque eso es algo importante. Los sacerdotes antiguos, cuando veían a alguien, decían hija o hijo. Nosotros nos llamamos hermanos. También podemos llamarle hijo o hija, pero nos llamamos hermanos. Yo siempre que veo a alguien le digo, hola hermanita, hola hermanito, ¿cómo está? Y eso es importante porque este lenguaje lo perseguían mucho en la iglesia primitiva y por eso mataban a algunos de los cristianos. Y los mataban, yo se los explicaba esta tarde a algunas personas, que los mataban por 3 cosas. La primera, por ateos, porque no creían en el César como Dios y no creían en los dioses romanos. Por lo tanto, no le quemaban incienso a ningún dios romano ni al César. Y solamente le decía, queme el incienso al César, queme el incienso al dios romano y no lo matamos. Y los cristianos decían, no, mi único Dios verdadero es Jesús. Padre, Hijo, Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Yo no tengo por qué quemarle incienso a los dioses romanos, de ninguna manera. Y los mataban, los crucificaban, los empalaban, les cortaban la cabeza, los quemaban vivos. Una cosa terrible. Y no decían, no vamos a adorar absolutamente a nadie más, sino solamente a Dios. Y se hacían matar. Y yo me pongo a pensar hoy en día, algunos mexicanos, yo sé que tal vez ustedes no, pero algunos mexicanos le dan culto a lo que mal llaman la Santa Muerte. Y vea que yo tengo una pelea casada con ese culto pagano, un culto incircunciso, un culto diabólico, porque la gente dice, Padre, es que yo adoro a la Santa Muerte. Ay, Jesús de mi vida, a mí se me enchina la piel cuando yo escucho, adoro la Santa Muerte. Hoy me decía una señora, muy personalmente, fuera del sacramento de la confesión, me decía, Padre, yo tengo la Santa en mi casa. Y yo la volteé a ver así como con cara de suegra, así. Sí, la volteé a ver así como, ¿cuál Santa? La Santa Muerte. Uy, hermano, me provocó pegar una cachetada. Provocó, pero, uy, es que me dio una santa ira. ¿Cómo que la Santa Muerte? ¿Usted tiene ese bicho, ese animal, ese demonio en su casa? ¿Es que usted no ha escuchado que eso es satánico, que eso es malo? La muerte es un demonio que fue vencida en la resurrección de Cristo. Primera de Corintios capítulo 15. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está muerte tu victoria? Fuiste vencida por la resurrección de Cristo. ¿Por qué la muerte para los cristianos no existe? La muerte para nosotros no existe. Porque cuando nosotros estamos, ella no está.
Y cuando ya llega, nos hemos ido con Jesús a la vida eterna. La muerte no existe. Hay gente que dice, para todo hay solución menos para la muerte. Blasfemo, mentiroso. La solución para la muerte se llama la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Fuertes aplausos al Señor y Salvador Jesús. Y se hacían matar por no quemarle incienso. Y vea qué interesante esto, porque ahí también inicia la cuaresma en la iglesia. Algunos cristianos, cuando ya tenían miedo a que los mataran, entonces blasfemaban o renegaban del Señor. Eso es lo que se llamaban los famosos apóstatas. Apóstatas, el que apostaba contra la fe. Y resulta que esa persona que apostataba contra la fe o que le quemaba incienso a los dioses paganos o al César, no los mataban, pero los sacaban de la comunidad cristiana. Y entonces los sacaban de la comunidad cristiana, y para volver a entrar a la comunidad cristiana tenían que pasar una prueba de 40 días. Y esos 40 días en penitencia es lo que nosotros llamamos la cuaresma. Y entonces iniciaban las oraciones, y cuando iba a hacer la lectura, la homilía, los podían escuchar. Y cuando iba a iniciar el rito de la consagración, de la Eucaristía, ellos se salían porque no podían estar. Los famosos apóstatas apostataban contra la fe. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, hemos apostatado contra la fe quemándole incienso a los dioses paganos? ¿Cuánta gente le quema incienso a un Buda, un ejemplo? O tiene el Buda así todo barrigón, así de tanto comer tamales, y se pone gordo, ¿cierto? Y la gente va y le prende incienso y le rasca la barriga, y es que para que le dé dinero. Y uno dice, Dios mío, Jesús, qué cosa tan terrible, Dios mío. La gente quemándole incienso a los demonios, hermanos. Quemándole incienso. La vez pasada yo conocí a un señor, me dijo, padre, es que yo soy devoto a Valverde. Yo pensé que era Martín Valverde, ¿sí? Y yo le dije, pues a mí también me gusta. Sí, pues a mí también me gusta. El Gloria, como lo canta tan bonito. Y me quedaba viendo el Señor, dijo, no, padre, yo soy devoto a Valverde, no Martín Valverde, sino Valverde, Martín Valverde. Y resulta que era un tipo, dice que era narcotraficante, y que le daba culto. Yo le dije, ay, Dios mío, pero usted sí es bruto, Dios mío. ¿Cómo le va a usted a dar culto a un narco? Que porque se murió. Y no, eso no es. Otra vez una señora me dice, padre, es que yo le doy culto a San Lázaro. Y yo también le doy culto, el culto debido a San Lázaro, ¿no? El hermano de Marta y de María, el que resucitó Jesús. Me dijo, no, padre, es uno que tiene unos perritos y unos gatos al lado. Yo le dije, no, madre, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Dígame, ¿por qué Lázaro no puede ser santo? Bueno, ese Lázaro, ¿por qué no puede ser santo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no existió. No existió. Es una fábula de Jesús. Es una idea de Jesús. No es una persona real. ¿Cómo se llamaba Lázaro? ¿Y el rico cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el rico? A ver, católicos, ¿cómo se llamaba el rico? Mentiroso, que la Biblia no dice nada. Eso lo dice la iglesia, y los protestantes también dicen lo mismo, porque ellos también son católicos, aunque no crean. Escúcheme muy bien. La Biblia no dice el nombre del rico, porque el rico en la Biblia pierde el nombre, sobre todo en el Evangelio de San Lucas. El único rico que tiene nombre en la Biblia, escúcheme bien, es al que se le escribe el libro, que se llama Teófilo, pero este Teófilo puede ser usted o puede ser yo, que somos los amigos de Dios. Y hay otro en Lucas 19 que se llama Zaqueo, y tiene el nombre porque Zaqueo se convirtió, era un ladrón, cobrador de impuestos, y entonces le devuelve todo lo que había robado a los pobres, y por eso aparece con nombre. El resto, los ricos en la Biblia, y sobre todo en el Evangelio de San Lucas, pierden el nombre. Por eso el rico lea, verá que no tiene nombre, que tiene nombre es Lázaro, pero una fábula de Jesús. Y hay gente que ahí tiene el perrito y el gatico y al Lázaro ahí con sus llagas y le da culto. No, eso no es de Dios. Se llama santería, y eso es un pecado terrible. Y vea que en la antigüedad los cristianos verdaderos preferían morirse, que los mataran, antes de quemarle incienso
a los dioses. Por eso nosotros no tenemos que quemarle incienso, mis hermanos y mis hermanas, absolutamente a nadie que no sea Dios o que la Iglesia Católica no lo permita, porque en la misa nosotros a la imagen de la Virgen, de los santos, los incensamos como signo de respeto, porque fueron personas modelos que nos llevan a nosotros hacia Dios, y es un culto debido que la Iglesia Católica permite, aunque sabiendo que el culto siempre es a Dios, al Padre. ¿Me hago entender o no? Entonces, vean que los mataban. Cuando la persona apostataba se llamaban los apóstatas, y cuando iban en contra de una verdad de fe se llamaban los herejes. Y cuando una persona decía, no, máteme porque yo soy enamorado de Cristo y usted me puede a mí matar en este momento, pero no los mataban, se llamaban los confesores. Usted ha escuchado que dice reina de los confesores. ¿Sí han escuchado eso en la letanía? Reina de los confesores. ¿Saben? Cuando usted escucha la palabra confesor, usted piensa en un cura confesando, ¿sí o no? Claro, ¿no es que usted no estudia? Claro. ¿Saben qué significa esto? Confesor significa el que confiesa su fe. Así sea que me maten, así sea que quede solo, así sea que me despellejen, yo confieso mi fe, pero no los mataban. Entonces se llamaban los famosos confesores. Pero había un tipo de persona que no le quemaba incienso a los dioses paganos, ni al César, que no blasfemaba, que no era hereje ni apostataba de la fe, sino que confesaba su fe, pero los mataban. Y estos son los famosos mártires. Los mártires. ¿Qué significa la palabra mártir? La palabra mártir se puede traducir como testigo. Testigo. Y nosotros los católicos nos confirmamos para ser ¿qué? Testigos de Cristo. Es decir, para ser mártires por el Señor. Para entregar nuestra vida por amor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero entregarla a través de nuestras palabras. Anunciar con nuestras palabras a un Jesús vivo y resucitado. Pero también anunciarla a través de nuestro testimonio. Hay un santo papa, San Pablo VI, que tiene una encíclica que se llama la Evangelii Nuntiandi o Evangelio para las Naciones, y el papa dice en alguna parte de esta encíclica que el mundo contemporáneo, es decir, nosotros, están cansados de personas que con su palabra muevan masas, que el mundo contemporáneo necesita de testigos, de testimonios, de personas que con su manera de vivir arrastren las naciones hacia nuestro Señor Jesucristo, porque una palabra mueve corazones, pero un testimonio mueve naciones para Cristo. Eso dijo el Papa, naciones para Cristo. Y entonces uno a través de la palabra puede mover corazones, pero qué mejor el testimonio, la manera de vivir, que como decían en la iglesia primitiva, vean cómo se aman, vean cómo se aman. Que una persona del mundo nos vea a nosotros vivir nuestro cristianismo y diga, yo quiero ser así. A mí me gustaría ser así. Y vea qué bonito esto, porque uno de los piropos más bonitos que me han dado a mí ¿qué suena? Se enchuquizó. Metió el chuque. Yo llegué a reprender a la servidora. ¡Cállate! Ah, mentiras. ¡Sí! Uno de los piropos más bonitos que me han dicho a mí, me lo han dicho aquí en México, en esta avenida. Padre, usted me inspira, me dijo una niña como de 5 o 6 años. Padre, usted me inspira. Yo me sentí tan bien, me fui así volando de nube en nube. Usted me inspira, qué bonito poder uno inspirar a alguien, ¿no? A menos hacer el bien. Y un niño de 5, 6, 7 años, usted me inspira, me dijo esta niña. Y qué bonito, yo dije, ya esta misión de México ya se pagó, ¿cierto? Inspiré a alguien, para la gloria del Señor. Qué bonito inspirar a alguien. Una predicación mueve corazones, pero un testimonio arrastra naciones. Y por eso muchas veces la gente no cree en Dios. Porque nosotros decimos una cosa, pero hacemos otra. Romanos 7:14 que dice, hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que sí quiero. Y a veces somos dualistas en nuestra manera de pensar. Y nos pasa lo que le pasaba
a una señora carismática de allá de la parroquia que nosotros teníamos en Nicaragua, Centroamérica, que llegaba el grupo y en el grupo alabaré, y alabaré, y alabaré, y alabaré, alabaré a mi Señor. Y llegaba a la casa y no alabaré ni los platos, ni la ropa, ni las... nada. No se le notaba por ningún lado, llegaba insultando, eso. Una cosa pero terrible, hermano. Eso escupía y partía la baldosa. Eso para entrar a la casa tocaba comprarle una libra de carne para tirarle, porque uy, eso parecía un perro viejo a toda hora. Pero en la iglesia era alabaré y alabaré, y en la casa no se le notaba. Ojalá que nosotros no seamos así. Que si aquí encerrados en estas cuatro paredes tenemos cara de santitos, ¿cierto? Y pareciera que sudáramos agua bendita por nuestros poros, que eso se note allá afuera. Que seamos nosotros capaces de dar testimonio de un Jesús vivo, de un Jesús resucitado. Que nuestros vecinos, que nuestros hermanos, que nuestros amigos, al ver nuestra manera de vivir, digan, hombre, qué bonito esto, me gustaría a mí ser como esta persona. Y al principio la gente le va a decir, a usted le lavaron el cerebro, a usted le lavaron con un lavado psicológico, y usted tiene que decirle, sí, a mí me lavaron el cerebro, me lavaron el corazón, me lavaron la vida, porque me lavaron con la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Fuertes aplausos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y qué bonito esto, porque nosotros podemos dar testimonio a través de nuestra palabra. Podemos predicar a un Jesús vivo y resucitado. Podemos predicar al Dios al cual hemos puesto nuestra fe, pero también tenemos que hacerlo con nuestras obras. No tenemos que quedarnos solamente con palabras vacías, porque las palabras se las lleva el viento. Sin embargo, los santos mártires que hoy estamos celebrando, ellos no tuvieron la oportunidad de dar testimonio verbal de Jesús, y lo dice la lectura, vea, dice, Dios nuestro que concediste a los mártires inocentes proclamar en este día tu gloria, no de palabra, sino con su muerte. Porque ellos fueron como una profecía de lo que tenemos que hacer nosotros. Ellos no lo pudieron decir de palabra porque los mataron muy chiquiticos. Herodes, que era un hombre malo, uno de los hombres más malos de la historia, que dicen algunos que lo que se diga de Herodes es verdad. Cualquier cosa que se diga, por más terrible que sea, es verdad. Herodes, por cuidar su reino, mató a sus propios hijos. Herodes, por cuidar su reino, mató a su propia mamá. Herodes, por cuidar su reino, construyó allá en Israel una fortaleza terrible, hermanos, por cuidar su reino. Y Herodes, por cuidar su reino, porque los magos, los reyes, los sabios de Oriente se burlaron de él, según él, y entonces mandó a matar a los niños menores de 2 años. Una cosa pero terrible, porque cuando una persona se pega al poder, se aferra al poder, se vuelve un demonio. Y lo vemos nosotros en nuestros países latinoamericanos. Volteen a ver ustedes a Nicaragua, Centroamérica. Ahí está el presidente de este país, ya va a completar con este periodo 19 años en el poder y no lo mueve nadie. Ve a Maduro en Venezuela. Se aferran al poder y son una cosa pero terrible. El pobre pueblecito aguantando hambre, pasando necesidades y no les importa con tal de tener el poder. En Colombia nosotros tenemos más de 4 millones, creo, de venezolanos, hermanos, en nuestro país, que los hemos acogido porque pobrecitos les tocó salir por el hambre tan terrible. Y se pone uno a ver y es el poder de uno. Una sola persona que está aferrada al poder y no quiere dejar que la historia continúe. Y esto es terrible. Eso le pasaba a este hombre Herodes, un hombre que se volvió malo, que se perpetuó en el poder y que le importaba hacer lo que fuera con tal de poder subsistir en su reino. Y al final murió de una manera terrible, porque todo aquel que se va en contra de los demás y se olvida de Dios muere de una manera terrible, mis hermanos y mis hermanas. Y vea qué interesante esto, porque resulta que este hombre mandó a matar a todos los niños inocentes. Hay un historiador judío que se llama Flavio Josefo, que era muy amigo del emperador de la época, que se llamaba el emperador Tito, el hijo del emperador Valeriano. Resulta que Tito fue el que destruyó Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Y este historiador, cuando habla de Herodes, uy, hermano, los pone pero por el suelo. Una cosa pero terrible, lo más oscuro, lo más negativo, lo más malo que ha existido en este mundo. El rey Herodes, lo que se diga de Herodes es verdad. Y algunas personas dicen, pero si Flavio Josefo no habló de la matanza de los inocentes, entonces esto es una manera de decir del evangelista
de que es una profecía de la muerte de Jesús, dicen algunos biblistas, algunos historiadores, y no, yo creo que Herodes sí fue capaz de hacerlo. Herodes fue capaz, si mató a la mamá, si mató a sus propios hijos, propios hermanos, por cuidar del poder, ¿cómo no va a matar a un extraño, a un desconocido? Si uno es capaz de pegarle y atentar contra la mamá, yo creo que es capaz de hacer cualquier cosa en la vida, cualquier cosa mala. Y vea qué interesante. Sin embargo, Dios escribe recto entre renglones torcidos. Y Herodes creyó que estaba matando a todos estos niños, buscando matar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero vea Dios cómo guarda la vida de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, avisándole a San José en sueños. San José inmediatamente se levanta y se va para Egipto para que se cumplieran las profecías. Ahora nosotros en este mundo tenemos que buscar cuál es el Herodes contemporáneo, cuál es el Herodes que quiere perpetuarse en el poder, cuál es el Herodes que quiere matar a los niños. ¿Y saben cuál es ese Herodes? Se llama el aborto. El aborto contemporáneo es el Herodes antiguo, mis hermanos, que quiere matar al niño. Y ojalá que nosotros pusiéramos nuestros ojos en el libro del Génesis, en el capítulo 22, en el versículo 8 en adelante, sobre todo el 10, cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, y Dios le dice una palabra profética: no toques al niño, no toques al niño. Ojalá que esa palabra la pensara una mujer que está embarazada y que piensa en abortar, que escuchara aquí: no toques al niño, no seas un Herodes, deja que viva, porque tal vez ese niño va a ser una persona grande en este mundo. Ese niño o esa niña va a ser un santo, va a ser un científico, va a ser un político, va a ser un presidente, va a ser un sacerdote, va a ser un misionero, y tú lo estás matando aún desde el vientre materno. Porque las mujeres que abortan creen que abortando se van a librar de ser mamás, y el aborto no la libra de ser mamá, el aborto la hace mamá de un hijo muerto, pero siempre la va a hacer mamá o papá. Usted tiene un hijo muerto, se lo abortó, y cuando usted llega al cielo va a conocer a su hijo. Ojalá que nosotros hoy hagamos un alto a ese Herodes contemporáneo que quiere matar y sigue matando a todos los inocentes, y le pidamos al Señor que nos permita celebrar la vida. Y vea qué bonito, porque todavía estamos celebrando la Navidad. Hoy es el tercer día de la octava de Navidad, por eso cantamos el Gloria, y por eso hasta podemos cantar villancicos, porque es un gran domingo de Navidad el que estamos celebrando, mis hermanos. ¿Y qué significa Navidad sino el nacimiento del Mesías? ¿Qué significa Navidad sino la celebración de la vida? Y frente a la vida nosotros tenemos que celebrarla y tenemos que protegerla, como nos enseña la Iglesia Católica, que defiende la vida desde el momento mismo de la concepción hasta la muerte natural. Y la Iglesia Católica dice que la vida es sagrada y hay que protegerla. Y aunque se levanten Herodes en la política, y Herodes en una parte y Herodes en otra, nosotros tenemos que hacer lo que hizo San José, la Virgen María y el niño: siempre huir para preservar la vida. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ilumine con estos santos mártires que dieron testimonio de Jesús, no de palabra, sino con su muerte, y que nosotros, a través de nuestro testimonio de vida y de nuestras palabras, podamos anunciar a un Jesús que está vivo y que está resucitado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,